censar y en todo momento. Entonces el Señor siempre nos dice que cuando estemos afligidos, cuando tengamos alguna necesidad, no solo física, no solo material, no solo de salud, sino toda. Cuando Él dice todo, es todo. Él ya tiene ahí arreglado para suplir, no solamente es cuestión de orar. Entonces Él quiere que aprendamos que hay clases de oración. Y como hay clases de oración, también ahí en el libro nos explicaban un ejemplo de que hay muchos deportes y que cada deporte tiene una regla. Pero no podemos utilizar las reglas del fútbol para las reglas del béisbol, ni el básquetbol con otro deporte, porque cada deporte tiene sus reglas. Si nosotros hacemos las mismas reglas para todos los juegos, ¿será que el juego lo vamos a ganar? ¿O nos van a entender que estamos jugando? No, así mismo el Señor, hay reglas espirituales. Entonces, asimismo, hay reglas para cada oración. Cada oración tiene su forma y su regla de orar, la regla de oro. Entonces, vamos en Efesios 6:18 nos dice que orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí también dice que en otra versión dice que con toda clase de oración. Entonces nos vuelve a repetir que no solo es una oración, sino que hay diferentes clases de oración. Entonces depende la necesidad que tengamos, es la oración que tenemos que utilizar. Entonces, porque siempre hay leyes espirituales. Ahora vamos a ver la primera, que es la oración de petición, que es la de Mateo 21:22. Aquí nos dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, pues lo recibiréis. Y en Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pedí en oración creyendo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que cómo debemos las oraciones de petición, ¿cómo la debemos hacer? ¿Con qué? Creyendo, con fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque si oramos por orar, ¿será que el Señor nos va a escuchar? No. Tenemos que orar creyendo, teniendo la fe de lo que ya lo que pedimos, ya lo vamos a recibir. No diciendo, Señor, ¿será que sí? O a veces nos confundimos y pedimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. No, esa palabra se dice en otra clase de oración. Por eso dice que hay clases de oración. Y vamos a ver que en la oración de petición no se dice si es tu voluntad, porque esa la utilizamos en la de consagración. Y vamos a ver es la de petición. ¿Cuáles son nuestras peticiones diarias? Las más comunes, pues que el Señor sea el que sea supliendo nuestras necesidades económicas. Señor, suple que yo pueda pagar el arriendo, que yo pueda pasar este examen si estamos en el colegio, en la universidad. Señor, sánanos, las oraciones que tengamos y que le hagamos al Señor. Pero recuerdo cuando el Señor reprendió la higuera, ¿Él se arrodilló? Cuando Él reprendió al espíritu que estaba atormentando al ganadero, ¿se arrodilló? No, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos que reprender alguna enfermedad o la escasez, ¿tenemos que orar de rodillas? ¿Quién me dice si tenemos que orar de rodillas? Leidicita, ¿oraríamos para una oración así de rodillas? No, ¿cierto? Porque estamos reprendiendo espíritus de enfermedad, de escasez, de lo que haya y que esté estancando la bendición que el Señor, porque ahí mismo nos dice que la verdad central es que Dios ya suplió todas nuestras necesidades, que antes de que nosotros abramos nuestra boca, el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, ¿cómo se debe orar en esa de petición? De pie. Primero tenemos que orar de pie, con agradecimiento y con la certeza de que el Señor nos lo va a dar porque ya está suplido lo que nos va a dar. Entonces, nos dice también en Éxodo 23:26, la oración de petición debe ser una oración de fe, como nos lo dice Éxodo 23:26. ¿Me lo regalas, Leidicita? Éxodo 23:26.
Perdón. Sí, señora. Entonces aquí, ¿qué nos está afirmando el Señor? Que no hay estéril. Entonces cuando las mujeres que les dice el médico que no pueden tener hijos, si somos hijas de Dios, ¿le vamos a creer al médico de una que no vamos a poder tener hijos? No, porque la voluntad del Señor les dijo que en su pueblo no había estéril. Cuando estamos en el mundo, pues está la posibilidad, pero cuando ya pasamos al reino de los cielos y ya pasamos a ser sus hijas, su pueblo, ¿será que habrá estéril? ¿Será que el Señor miente? ¿Será que Dios es hijo de hombre para mentir o hombre para arrepentirse? No. Entonces, ¿de qué nos preocupamos cuando nos dicen que tenemos una enfermedad final? La última palabra la tiene el Señor. Y así como levantó a Lázaro, así puede levantarnos de cualquier enfermedad que tengamos, de cualquier dolencia, de cualquier necesidad y cualquier petición que le hagamos, porque ahí nos dice que Él ya suplió todo, y cuando Él dice todo, es todo. Sino que tenemos una regla de oro, que es tener fe, tener la certeza que ya está suplido. En tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué nos dice el Señor nuevamente? Que quiere que seamos prósperos en todo, no solamente en nuestra economía, no solamente en nuestra salud, no solamente en lo espiritual, porque hay personas que dicen, ay, pero es que yo solo en lo espiritual, yo oro porque les dé trabajo y a mí no me da trabajo, yo le pido tal cosa y no me da y oro por otra persona y si se la da. ¿Por qué? Porque a veces nos creemos inmerecedores de las peticiones del Señor cuando Él dice que a su pueblo, si cumplimos sus mandatos, Él nos sanará y cumplirá todo lo que nosotros le pidamos. Entonces así quiere que prospere como nos prospera nuestra vida, también nuestra salud y toda nuestra alma. ¿Y qué es nuestra alma? Todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, que prospere nuestro hogar, nuestra familia. ¿Quién no quiere que toda su familia le esté sirviendo al Señor o que conozca al Señor? Tengamos la certeza que Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú serán salvos. Entonces, confiemos en eso. También en Mateo 7:11 nos dice, debemos darnos cuenta que la voluntad de Dios es que nuestras necesidades espirituales, físicas y materiales estén suplidas. Entonces, no debemos ignorarle y pedirle esa oración de petición al Señor, por ese dolor de muela, por ese dolor de cabeza, migraña, por lo que sea, por más pequeño que creamos, el Señor ya tiene suplida todas esas necesidades. Amén. Entonces ahora vamos a ver la segunda clase de oración, la oración de consagración. Lo vemos en Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ahí que sí estamos pidiendo la voluntad del Señor. Esta oración es cuando nosotros nos consagramos al Señor, cuando nos rendimos a Él. Cuando ya queremos que ya no sean nuestros sueños, sino los sueños de Dios en nosotros. Cuando ya no deseamos el muchacho más lindo o que tenga la profesión más grande, sino ese varón de Dios que tiene el Señor para cada uno o esa varona que tiene para cada persona. Cuando ya rendimos todo, no solo le rendimos nuestro corazón o media parte de nosotros, sino cuando le rendimos toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, sea nuestra área económica, área sentimental, nuestra salud, nuestras vidas, cuando le rendimos todo al Señor. En el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo hizo la oración de sujeción. Él se estaba sujetando, él sentía temor, claro, porque él ya sabía que él esperaba, que iba a llevar en su costado todo nuestro pecado. Él ya sabía que lo iban a hacer, pero se sujetó y fue sumiso ante la voluntad de Dios y no de él. Se consagró y tomó su vida en dedicación. Era una oración de consagración cuando consagramos nuestra vida al servicio de Dios, cuando ya decimos, es difícil, cuando yo
Todas las personas que dejan su trabajo por su ministerio y por servirle a Dios. Muchas personas viven del ministerio y muchas nos ha dado miedo, pues, cuando el Señor dice que totalmente le sirvamos al Señor, porque pues a veces nos falta esa fe y esa consagración en el Señor. Entonces aquí nos regalan un texto para memorizar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos está pidiendo también el Señor que oremos por aquellas personas que ya han consagrado su vida, porque todos aquellos que son, el Señor por fe nos llama a todos santos. Y ser santo no es fácil porque es consagrarle nuestra vida y nuestra voluntad a Dios. A veces nos cuesta decirle al Señor y dejarle que sea su voluntad en las decisiones que el Señor nos pone día a día. Por ejemplo, en nuestros hijos a veces queremos ayudarle al Señor cuando nos dice que los tenemos que soltar. No, Señor, pero si le pasa algo, no, si yo no le hago la comida, si yo esto de pronto él se va, él se pierde. A veces nos da temor soltarle y entregarle las cosas al Señor. Por eso esa es una de las oraciones más difíciles, la de consagrarle al Señor nuestra voluntad. También cuando amamos a una persona y el Señor nos dice que no es, o que dejemos que Él procese a esa persona, el que sea tenga su proceso tanto a Él como a nosotros, también a veces nos da miedo soltarlo, decimos que lo soltamos, pero todavía no se lo soltamos al Señor, y todavía nos afectan las cosas que vemos con nuestros ojos de carne y no con las cosas que Dios quiere que lo veamos con los ojos espirituales, como ese perdido que está allí esperando quién ora por él para que Cristo le dé la convicción de pecado. Por eso cuando estemos pasando con una persona que estemos pasando alguna crisis, recordemos que no es él, que la lucha no es contra hombres, contra carnes, sino contra potestades y gobernadores de maldad. Que si el Señor permitió circunstancias en nuestra vida, es para que seamos procesados, para que seamos moldeados y seamos esas vasijas que le pedimos al Señor que nos haga para hacernos ese oro pulido. Y nos cuesta estar en el fuego, pero si queremos ser esa joya preciosa para el Señor, tenemos que ser procesados. ¿Y cómo hacemos el proceso? Rindiendo y consagrándonos a Dios. Es muy, muy difícil también cuando estamos enfermos, porque pues entregarle la enfermedad al Señor, a veces nos apegamos tanto a las enfermedades que a veces nos enfermamos nosotros mismos. A veces no le creemos al Señor que por sus llagas fuimos sanados y que la enfermedad ya fue vencida, que es una maldición que pasó por las consecuencias del pecado. Pero se nos olvida que Él dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que tranquilos que Él ha vencido al mundo. Y cuando dice que ha vencido al mundo, ha vencido toda enfermedad, toda escasez, toda preocupación, porque Él tiene, y cuando ahí nos asegura que es una regla de oro, es porque Él tiene y suple todas nuestras necesidades. Amén. Pues aquí concluye mi palabra. Solo eran estos dos temas. Para nuestra próxima lección 12 veremos la oración de adoración, que es bastante extensa porque es una oración con todo, porque nos van a enseñar cómo ministrar, cómo la alabanza es tan importante, como cuando esa persona que está allí alabando es la que ministra y la que reparte todo lo que tiene en su corazón, que son guerreros, que están moviendo. Por eso es que a veces se sienten cansados y se asustan los de alabanza y los de adoración y los que danzan, porque ellos están guerreando allá en ese segundo cielo, allá en lo espiritual, con los ángeles allá. No simplemente se está alabando, solo se está allí guerreando, rompiendo fortalezas y potestades a través de la alabanza, porque la alabanza mueve mucho, porque noche y día los ángeles están adorando al Señor, y así quiere, y el propósito principal de cada uno de nosotros fuera de nuestros sueños es adorar y alabar al Señor en todo tiempo. Amén. Vamos a hacer nuestra oración final. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor sea dándonos esas estrategias. Recordemos que las peticiones se piden con autoridad y con fe, de pie, porque hay que reprender, así como el Señor reprendió esa higuera, que se seque de nuestra vida toda enfermedad, que se seque toda escasez, que se seque toda incredulidad, que se seque todo pecado,
y así podamos ser libres y podamos ver la gloria y las peticiones que le tenemos al Señor. También la segunda oración es la de consagración, que podamos entregarle eso que no le queremos y no le hemos entregado al Señor, que nos dé la fuerza y el valor para hacerlo. En el nombre de Jesús, Padre amado, hoy te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, dándonos el hacer, que no solo seamos oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores, Padre. Que entendamos, Señor, que tenemos que rendirnos a ti, Señor, consagrar nuestras vidas y consagrar todo. Cuando tú nos exiges consagrar todo, es rendirnos a ti, sujetarnos a tu voluntad, Señor. Sé que nos cuesta, Padre, dejar las cosas que tú mismos nos has dado, pero enséñanos así como Job decía, Dios dio, Dios quitó, Señor. Ayúdanos a tener esa fuerza, Señor, esa fe, Señor, de Abraham, que es el padre de la fe, Señor, de esperanza contra esperanza, Señor, que aunque no veamos, Señor, aunque veamos que la enfermedad quiere atacar, Señor, que la maldad, Señor, la veamos más fuerte, sabemos que es más donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, Señor, y que todo, Señor, que pasa en nuestras vidas, en tus hijos, Señor, son con un propósito, porque allí donde nuestra debilidad está, Señor, tú nos haces más fuertes, Padre, porque comenzamos a depender más de ti, Señor, a entender, Señor, que tú eres quien gobiernas nuestras vidas, Señor, y que tu voluntad es perfecta, agradable y buena, Señor, que todo lo que tú nos das, Señor, no añade tristeza, Padre, que cuando viene de ti, Señor, no puede traer tristeza ni confusión, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y tú, Señor, eres un Dios que siempre dice la verdad, que cielo y tierra pasará, Señor, mas tu palabra permanece para siempre. Por eso hoy te pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que seas tú lavándonos, Señor, así como ese blanco, como la lana, como esos hisopos, Padre, que seamos rindiendo nuestras vidas a ti, Padre de la gloria, que podamos entregar, Señor, esas partes de nuestra vida que no te hemos entregado, Señor, y que aprendamos a orar, Señor, y a depender de ti, a entender, Señor, que tú suples todas nuestras necesidades, no solo las espirituales, no solamente las materiales, sino también las físicas, las emocionales y nuestra salud, Señor, que tú eres nuestro sanador, Señor, pero nos exiges, todo tiene su regla de oro, y tú nos exiges, Señor, que cumplamos tu mandato y que te creamos, que tengamos esa fe, Señor, esa fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el nombre de Jesús, Papito Santo, te damos gracias, amén y amén. Hasta luego, hermanos, que Dios los bendiga. Nos estaremos viendo el próximo martes con nuestra lección 12.